Hablaremos hoy de la cosmogonía de los mitos nórdicos, que es oscura, es poética pero oscura. Los mitos de la creación suelen ser un poco más nítidos que este de los nórdicos, pero me parece bueno y poético que la creación sea, al menos en los primeros pasos, sombría, caótica. Está mucho mejor eso que de un solo saque se ilumine todo. Entonces dicen que había, en principio no había nada, o no había nadie por lo menos. Apenas unas nubes de vapor y frío, solo frío. Después el frío y el vapor, bueno, claro, devinieron en hielo, se fue llenando, haciendo especie de espacio central que ni nombran, y la continua acción del frío, y tal vez algún acto que no se define muy bien, dieron lugar al nacimiento de una gigantesca criatura llamada Ymir, que era también la personificación del océano congelado, o sea, lo que ya había, lo que hemos descrito, se personificó. Y nació ahí, entre los bloques de hielo, y se le llamó, vaya a saber, él mismo se llamaría Ymir, pero también gigante de hielo. Y andaba a tientas por la oscuridad, porque no había tampoco luz, y en busca de alimento, y se encontró con una vaca gigantesca. Ya es raro que se encontrara con una vaca gigantesca sin que se dijera cómo y cuándo fue creada. Ya empezamos con los viejos problemas filosóficos, o en todo caso, como diría Wittgenstein, con los pseudo problemas filosóficos que aparecen cada vez que uno empieza a hablar de la creación y de lo que no era y empezó a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Wittgenstein decía que estos en realidad no había problemas filosóficos, que lo que había era un lenguaje inadecuado. Decía muchas más cosas. Pero dejemos tranquilo a Wittgenstein. Y lo teníamos entonces a Ymir encontrándose con una vaca gigantesca de cuya creación no tenemos noticia en la producción de este programa. La vaca se llamaba Audhumla, que como todos ustedes saben quiere decir la alimentadora. Esta vaca, sin embargo, parece que había sido creada de la misma manera que Ymir, es decir, de tanto frotarse la escarcha con el hielo y el hielo con la escarcha y todo eso, y ¿qué sale cuando uno sigue frotando y frotando? Más tarde o más temprano aparece la vaca Audhumla. Bueno, corrió inmediatamente Ymir, corrió hacia la vaca y observó con placer que de sus ubres fluían 4 grandes arroyos de leche que seguramente le iban a proporcionar alimento suficiente. Todas sus necesidades fueron satisfechas de esta manera, Sí. Sin embargo, la vaca, que también buscaba a su vez comida, comenzó a lamer la sal de un bloque de hielo cercano con su áspera lengua. Siguió haciendo esto hasta que fue apareciendo algo, unos cabellos, después una cabeza, y al final Buri, el dios Buri, apareció del hielo, así de la lambida de una vaca. Obsérvese lo extraño de todo esto, ¿no? Bueno, mientras la vaca se encontraba ocupada de esta manera, Ymir, el gigante, se había quedado dormido. Claro, imagínense tanto, ver una vaca lambiendo un bloque es una cosa aburrida, por más que dentro del bloque se halle un dios recién creado, llamado Buri. Pero Ymir, dormido, no se dio cuenta que un hijo y una hija le nacían de la transpiración bajo sus axilas. Se acostó a dormir la siesta y, sin saberlo él, un hijo y una hija le salieron de las axilas. Ajá. Sus pies, por otra parte, habían producido el gigante de 6 cabezas
llamado Trungelmir, el cual poco después de nacer dio a luz a su vez al gigante Bergelmir, del cual descienden todos los gigantes malignos. Eso era una eruptiva. O sea, lo que era una cosa así de vapores, que no se veía nada, empezó a transformarse de un modo dramático, más que no solo nítido, sino demasiado nítido. En materia constante y sonante. Tipos así, sin que haya nada de Darwin ni cosas así. Bueno, muy bien. Esto explica cómo nacieron los gigantes, que eran todos malignos. Cuando los gigantes se dieron cuenta de Buri, de la existencia de Buri, aquel que había sido casi descubierto por la lambida de la vaca, surgió una guerra. Hicieron la guerra a Buri, que había tenido la precaución de engendrar un hijo llamado Bor, y eso eran los buenos. Buri era un dios, no era un gigante, y Bor, su hijo, también. Esos dioses empezaron a luchar contra los gigantes, y ahí empezó la controversia entre dioses y gigantes, que representaban las fuerzas opuestas del bien y del mal. Y no cabía la posibilidad de que pudieran vivir juntos en paz. Y la lucha continuó sin que ningún bando lograra una ventaja, hasta que Bor, el hijo de Buri, se casó con la giganta Vestla, que era hija de Voltiorn, la espina del mal. Y de esa pareja nacieron 3 poderosos hijos: Odín, el espíritu; Vili, la voluntad; y Ve, que era lo sagrado. Estos 3 hijos se unieron inmediatamente a su papá Bor en la lucha contra los gigantes de hielo, que eran los enemigos y los malos. Lograron matar a su rival más devastador, que era aquel primer ser, el gran Ymir. Mientras caía Ymir sin vida, empezó a salir sangre de las manos del gigante, y en cantidades tan grandes que terminó produciendo un gran diluvio en el que pereció toda su raza. Todos los gigantes malos perecieron, a excepción del ya mentado Bergelmir, lo dije bien antes y ahora no, Bergelmir es, el cual logró escapar con su esposa en un bote hasta los confines del mundo. Y allí construyó su morada, llamada Jotunheim, que es, como sabemos, el hogar de los gigantes, y allí engendró una nueva raza, la raza definitiva de los gigantes del hielo, los cuales heredaron toda su maldad, todo el odio, y quedaron siempre enconados con los dioses. Los dioses, llamados Ases, pilares y soporte del mundo en la mitología del norte, comenzaron a mirar a su alrededor y dijeron: el mundo no es muy lindo, todo hielo, un aspecto desolado, y empezaron a moldear un mundo habitable, aquellos dioses. No exactamente creadores entonces, sino mejoradores de lo que había. Entonces, Odín y los otros, lo primero que hicieron fue arrojar el enorme cadáver de Ymir, lo tiraron no se sabe dónde, porque era más grande que el mundo mismo. Entonces, como no lo podían tirar del todo, resolvieron usar las partes de aquel gigante muerto para crear un mundo mejor. Y de su carne moldearon el Midgard, o sea, el jardín del medio, es decir, la tierra. El jardín estaba en el centro exacto del vasto espacio y fue cubierto con las cejas de Ymir como si fueran murallas. La porción sólida del Midgard, del jardín, fue rodeada con la sangre o el sudor del gigante, que pasaron a formar el océano, ¿no? Y los mares. Los huesos pasaron a constituir las montañas, los dientes, no sé qué. Acá dice los precipicios, pero eso serían las caries. Y sus cabellos rizados, los árboles y la vegetación. Bueno, bastante contentos con cómo les iba quedando el mundo, los dioses tomaron la calavera del gigante y la equilibraron en los cielos, y no es otra cosa que la bóveda celeste. Es la calavera de este hombre. Después, con unas chispas que había por ahí, hicieron las estrellas, y con los sesos del gigante, las nubes. Y así les quedó el mundo tal cual lo vemos, ¿no?
Para sostener la bóveda celeste, los dioses colocaron a unos enanos. Ahí aparecen por primera vez los enanos, ¿no? Que siempre son, en los mitos nórdicos, los creadores de cosas ingeniosas. Y había 4 enanos llamados Nordri, Sudri, Austri y Vestri, que no eran otra cosa que los 4 puntos cardinales. Y le ordenaron a estos enanos que sostuvieran sobre los hombros la bóveda celeste. Nótese la inmediata similitud con Atlante, ¿no? El que sostenía la bóveda en los mitos griegos. Para iluminar el mundo, como se ha dicho, sembraron la bóveda celestial con chispas, que eran como puntos de luz que brillaban constantemente, y con las más luminosas de estas chispas las fueron reservando para la forja del sol y la luna, que fueron colocados en bellos carros de oro. Cuando todos los trabajos concluyeron, se enganchó el carro del sol, se tomaron algunas precauciones para que el sol no quemara las proximidades, etcétera, etcétera, y la Tierra, el carro de la luna y el carro del sol comenzaron a marchar, y el mundo es tal cual lo vemos hoy. Mire usted, qué fácil lo explicó. Pero qué cosmología tan extraña, ¿no? Sí. Es muy rara, siendo que después los mitos nórdicos son en general de una gran claridad poética, pero esto es oscuro y caprichoso y no tan bueno como lo que viene después. No es tan bueno como el resto de las historias, que siempre tienen una metáfora, una doble lectura, o triple, o cuádruple, o múltiple, y también tienen un juicio acerca de la naturaleza humana. Esto no, o poquito, ¿no? Pero lo quería contar porque no sé por qué. Y porque el inicio, uno pregunta por los orígenes, claro. Y bueno, hay que empezar de Bueno, fui a la discoteca y el tipo me dijo, dice que él no creía esas cosas. En el gigante de hielo. Ni en eso, ni dice, ni en cosas como el Big Bang, ni cosas No tiene así. Nada que ver el señor el Big Bang con él hablar dice, de yo esto. no creo ni en el Big Bang. No puede comparar el Big Bang con los 4 enanos, señor. Y menos todavía en el Big Bang, dijo. Bueno. Los 4 enanos puede ser. Y dice que él no creía nada y me miraba así como diciendo, no creo en nada, dice. ¿Y qué es un mérito eso? Y me dijo en el sentido de que todos te traicionan, y aún me dice, los que parecen más modestos, en realidad esconden una gran soberbia, me dijo el tipo, y me miraba como haciendo que sí, y entrecerrando los ojos, onda cacerolazo. ¿Y le dio algún disco o algo, o se fue con las manos vacías? Me dio un disco que tiene que ver con el principio del principio, que es la ausencia. El disco se llama Ausencia. Es característico solamente, ya que lo es una sola vez, de casi todas las cosmogonías, es que al principio no hay nadie. Claro, qué vacío. Claro, nunca. El mundo empezó con una gran multitud, no había nadie. Después apareció 1, 2, 3. Se llenó de presencias. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Así que escucharemos a Roberto Grela en la interpretación de este tango de Alberto Castellanos, que era pianista de Gardel, y que se llama Ausencia. Adelante.